Voy a hacer la presentación formal de nuestro expositor, el licenciado Sergio Sarmiento. Él es periodista y escritor, obtuvo la licenciatura en Filosofía de la Universidad de York de Toronto, Canadá. Actualmente su columna Jaque Mate se publica en más de 20 diarios mexicanos. Conduce el noticiero matutino La Red de Radio Red en Grupo Radio Centro. En Televisión Azteca conduce la entrevista con Sarmiento y en Proyecto 40, Quinto Poder. En Grupo Salinas es presidente de Caminos de la Libertad. Bienvenido, licenciado Sarmiento. Muchísimas gracias, Carlos. Bueno, en primer lugar, gracias a todos ustedes, gracias a Juan Carlos Solís por invitarme, gracias a don Gabriel Ortiz por hacerme sentir en casa, gracias a Luis Madrigal, que tuvo el buen gusto de retirarse al igual que Benedicto XVI el 28 de febrero. Gracias a la magistrada Maribel Méndez de Lara que nos acompaña. Cuando me invitaron realmente pues yo me sentí un poquito aterrado, porque hablar de un tema como esto con abogados lleva siempre a que pueda uno meterse en terrenos que no conoce muy bien, pero también lo que me dice la experiencia es que el derecho y como la economía tienen puntos de vista que son muchas veces de lógica y muchas veces también de ponerse a leer las leyes. Déjenme decirles por lo pronto que esta idea de que hay grupos que piensan que no debe existir la propiedad privada, siempre hay que verlos con un poquito de cautela. De hecho, Chesterton, el escritor inglés, decía que incluso los ladrones creen en la propiedad. Lo malo es que les inspira un amor excesivo, pero de que creen en la propiedad, por supuesto que creen en la propiedad. Y ayer, cuando estaba yo pensando qué decir, y estaba también curiosamente preparando el artículo de mi columna que se va a publicar mañana, me puse a echarle un vistazo a la Constitución del 57 y un vistazo a nuestra Constitución actual, por lo menos la que teníamos hasta ayer, porque saben ustedes que cambia casi todos los días nuestra Constitución, y ya no les voy a hablar de la nueva ley de telecomunicaciones. El otro día medí la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y es de mayor tamaño que toda la Constitución de los Estados Unidos, o sea que estamos viendo cómo nuestra Constitución se convierte en un texto reglamentario. Pero bueno, el hecho está en que al leer el artículo 27 de la Constitución de 1857, lo que me sorprendió era, por supuesto, la sencillez de su redacción, la sencillez también de la carta, la claridad en sus preceptos. Es una Constitución, la de 1857, no en balde se le llama la Constitución liberal, que definía garantías, que definía reglas fundamentales y que no se involucraba, como nuestra actual Carta Magna, en disposiciones y detalles que solamente deberían tener cabida en leyes secundarias o en reglamentos. En el artículo 27, la Constitución del 57 decía simplemente: la propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indemnización. La ley determinará la autoridad que deba hacer la expropiación y los requisitos con que ésta haya de verificarse. Y después seguía con algo que era muy cercano al corazón de los liberales: ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera que sea su carácter, denominación u objeto, tendrá capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar por sí bienes raíces, con la única excepción de los edificios destinados inmediata y directamente al servicio u objeto de la institución. En otras palabras, la desamortización de los bienes de las corporaciones. ¿Qué cosas encontré aquí que me llamaron la atención, que me parecieron realmente importantes? La primera, que la Constitución de 1857 reconoce el derecho de propiedad. Eso es lo primero, reconoce el derecho de propiedad y posteriormente define las condiciones de una expropiación y limita únicamente un tipo de propiedad, que es la propiedad de las corporaciones eclesiásticas, de las comunidades indígenas también. Se nos olvida que pues una de las grandes o una de las reformas importantes que hicieron los liberales del siglo XIX fue
de alguna manera eliminar la propiedad colectiva que había todavía en las comunidades indígenas, porque el propio Benito Juárez consideraba que una propiedad que no fuera individual y que no estuviera en el mercado no podía servir a la prosperidad de la nación. El actual artículo 27 de la Constitución, la que tenemos por lo menos hasta ayer, parte del principio que la propiedad corresponde originariamente a la nación. Sabemos que así empieza este artículo 27. No hay propiedad privada en nuestro país, excepto por aquella que transmita o que otorgue la nación. Cuando la nación transmite el dominio de la propiedad a los particulares, se genera lo que denominamos la propiedad privada. Para mí es muy importante hasta los términos que se utilizan o lo que estamos viendo. La Constitución del 57 reconoce los derechos y las garantías individuales, incluyendo el derecho a la propiedad. La de 1917, con sus centenares de enmiendas, lo que hace es otorgar derechos. Y me parece que no es pequeña la diferencia, porque como todos ustedes saben, algo que se otorga se puede quitar, algo que se reconoce simple y sencillamente es ya una parte esencial, sería un principio esencial. Esta idea de que no hay derechos de propiedad en México, que el único derecho de propiedad que existe es el que tiene la nación en su conjunto y con mayúscula, y que toda la propiedad privada es producto de una graciosa concesión por parte del Estado, parte de una idea muy elemental y que sin embargo, a mi juicio, está equivocada. La idea, y es una idea pues que como todos ustedes procede de un punto de vista marxista que estaba de moda ya a principios del siglo XX, cuando se hizo la Constitución del 17, es que la propiedad privada es el fundamento de la pobreza, es el fundamento de las desigualdades y es el fundamento de la lucha de clases. Pero fíjense ustedes que esta no era ni siquiera una idea que compartieran algunos de los líderes revolucionarios cuyas ideas o cuyo trabajo se utilizó posteriormente para ir forjando la legislación que tenemos en materia de propiedad y en materia agraria. Por ejemplo, mucho se nos dice que lo que buscaba un Emiliano Zapata era regresar a una propiedad colectiva de la tierra. Y la verdad es que es cierto que hay algo que buscaba la rebelión zapatista en este sentido. Lo que buscaba era que se le reintegrara a las comunidades indígenas las tierras desamortizadas por los liberales, pero tierras que en muchos casos les habían sido despojadas a las comunidades indígenas. El problema no era que si la propiedad era colectiva o era individual, el problema está en que la desamortización de las tierras de las comunidades indígenas fue utilizada para despojar a las comunidades indígenas de sus tierras. Si se hubieran quedado, Si se hubiera quedado en propiedad privada, seguramente no habría habido el problema. Fíjense ustedes el mismo lema revolucionario de Emiliano Zapata, al cual creo que a veces no le prestamos suficiente atención. La tierra es de quien la trabaja. Nunca dijo Emiliano Zapata que la tierra debe ser propiedad colectiva. Lo que dijo es: la tierra es de quien la trabaja y no de una colectividad, y menos aún de un comisario ejidal. Y esto creo que es algo que debemos tener en mente cuando discutamos este tema. El mismo lema, la tierra es de quien la trabaja, presupone una conciencia de la necesidad de contar con derechos individuales de propiedad. Cuando la ley agraria se promulgó en 1915, el problema del campo era la excesiva concentración de tierras en manos de unos pocos. Y esto, pues bueno, me parece que sí era un problema, a lo mejor era un problema al que había que abocarse. Recordemos que con la desamortización de los bienes de las corporaciones, tanto eclesiásticas como indígenas, se generó efectivamente una concentración excesiva de la tierra, que también provenía en buena medida de otros tiempos, de los tiempos coloniales, y también del poco mercado que había en esos momentos en el sistema económico de nuestro país. La solución fue fragmentar las propiedades y repartirlas equitativamente sin pensar en la productividad. Pero el propósito fundamental
en este caso, como en tantas otras reformas que se hicieron, era uno muy sencillo. Lo que se buscaba era generar prosperidad. Fíjense que dije generar prosperidad, no combatir la pobreza. Pero al generar la prosperidad, pues lógicamente lo que se estaba buscando también es que se redujera el número de personas que vivían en la pobreza. Si algo nos dice la experiencia es que la única manera realmente de disminuir la pobreza es generar prosperidad. Sir Winston Churchill, tenemos aquí su retrato para recordarnos de sus frases, algunas de ellas contundentes. Decía que el capitalismo es el desigual reparto de la riqueza, pero el comunismo es el igual reparto de la pobreza. Y yo creo que pues, en ese sentido no estaríamos dispuestos a aceptar eso. Había una situación, sí, de quizás excesiva concentración de la tierra a principios del siglo XX. En 1905 un hacendado tenía en promedio 13.500 hectáreas. Hoy cada ejidario comunero de nuestro país cuenta con 29 hectáreas y en el sur del país los predios se reducen a 5 hectáreas. Y como sabemos, por todos los problemas que hay para vender la tierra, de hecho lo que hemos visto es una situación en la que para empezar el campo se ha vuelto viejo, porque no hay posibilidades de vender. Los ejidatarios, los titulares de los ejidos se quedan en el campo porque no tienen opción. Alguien me decía que pues con esto se ha evitado el que la gente migre a las ciudades, pero lo que se nos olvida es que en todos los países del mundo hubo un movimiento de migración a las ciudades conforme se fue desarrollando la urbanización y la industrialización. Ocurrió en Alemania, ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Francia, en los Estados Unidos, en Canadá. El problema es que nosotros le hemos puesto un castigo adicional. En otros tiempos, o con los campesinos ingleses o los campesinos franceses, estos vendían su parcela de tierra y con ese dinero tenían un capital, aunque fuera modesto, con el que podían empezar una vida ya en una ciudad con otro tipo de perspectivas. En México, como no tenemos a las tierras en posibilidades comerciales, el mismo campesino, sus hijos, de todas formas se van a las ciudades, pero no tienen ni siquiera la forma de vender su tierra, lograr un pequeño capital que les permita empezar en otro lado. Con el paso de los tiempos, pues lo que hemos visto es que los ejidos no tienen ya la capacidad para sostener a la población de las familias a las que se les adjudicó originalmente el terreno. El potencial valor y el beneficio que se podría obtener de la venta de estas tierras, asumiendo que se tuvieran los recursos para ponerla a trabajar, esta tierra se ha ido diluyendo. Tenemos hoy un campo empobrecido, tenemos un campo envejecido por las mismas reglas en contra de mercado que se han venido estableciendo, y esto ha hecho que se genere una circunstancia a la que no podemos dejarle de prestar atención. Recuerden que las reformas que se hicieron en materia agraria a principios del siglo XX tenían como objeto generar riqueza o disminuir la pobreza. Pues bien, hoy más del 80% de la pobreza extrema de nuestro país se concentra en el campo, y hay una razón esencial para ello. ¿Y cuál es la razón esencial? Que en las ciudades, a pesar de todos los problemas económicos que hay en las ciudades, falta de empleo, de disgregación de la familia, el que ustedes quieran, a pesar de todo, los derechos de propiedad en las ciudades son más sólidos, son más firmes que los derechos de propiedad que tenemos en el campo de nuestro país. Esto quiere decir que el propósito inicial de la ley agraria, el propósito inicial del artículo 27 de la Constitución, que era ayudar a generar riqueza, disminuir el número de pobres, simple y sencillamente pues ya no es es un propósito que ha fracasado. Durante décadas se ha impedido el comercio de tierras. El gobierno de Carlos Salinas de Gortari llegó a la conclusión de que se había repartido lo que se podía repartir. Hubo tierras que se repartieron, ustedes lo saben, 2 y 3 veces. Todavía los magistrados del Tribunal Agrario están tratando de dilucidar esos problemas heredados, y además las autoridades están tratando de que las comunidades no se peguen de balazos, porque finalmente pues los tribunales y las autoridades no pueden hacer más de lo que humanamente es posible. Y todo esto
todo esto es producto de la legislación. En 1992, como ustedes saben, se modificó el artículo 27 de la Constitución. La idea era permitir la venta de tierra ejidal bajo ciertas circunstancias, pero el proceso se ha vuelto virtualmente imposible, en parte por este requisito de mayoría absoluta que Juan Carlos ha señalado. Esto hace que se vuelva casi imposible y ha hecho además que el control que tienen los comisarios ejidales sobre estas modificaciones se vuelva muy complicado y muy politizado. Lo peor de todo, debido a nuestra legislación, hemos visto casos en los cuales, aun cuando se llega a un acuerdo para vender una propiedad que permita una inversión productiva para construir un hotel, para construir algún tipo de instalación productiva de otra naturaleza, pues nos damos cuenta de que con el paso de los años hay grupos dentro del ejido original que regresan y vuelven a exigir la compra del mismo predio debido a que la ley establece que eso es posible. Y esto, por supuesto, genera una incertidumbre total en la compra de la tierra, que hay quien dice, bueno, esto se hace para tutelar a los campesinos y evitar que sean explotados, pero al final ellos son los que pagan esto, porque no van a poder tener en las comunidades en las que viven mayores inversiones que generen riqueza y que por lo tanto les permitan a ellos salir de la pobreza. La verdad es que no conozco la cifra actual, pero la última vez que le eché un vistazo al tema, creo que el 1 o el 2% de las tierras ejidales habían sido vendidas a través de la modificación del artículo 27 de la Constitución de 1992. Y en buena medida, en lugar de ver, por ejemplo, consolidación de tierras productivas o el surgimiento, digamos, de inversiones productivas en zonas actualmente rurales, lo que hemos visto fundamentalmente ha sido la venta para desarrollos urbanos, en donde se maneja tanto dinero, pues que son los únicos que pueden atreverse a invertir con las incertidumbres que mantiene nuestra legislación. Lo peor de todo es que las restricciones que tenemos no solamente dañan a la agricultura, sino que sus repercusiones se están dando en otros sectores de la economía. El sector turístico en nuestro país no puede crecer más, precisamente por todas las limitaciones y la incertidumbre de las inversiones que tenemos en zonas ejidales. Y estamos viendo que para muchas empresas simple y sencillamente no hay forma de hacer inversiones en zonas rurales. No es común que un país como México concentre un porcentaje tan alto de la pobreza extrema en las zonas rurales. Si ustedes van a Canadá, Estados Unidos, Europa, lo que van a ver es que en las zonas rurales se tienen niveles de vida similares a los de las ciudades, incluso a veces superiores, y esto se debe fundamentalmente a que ha habido, en primer lugar, el desarrollo de una agricultura más productiva, que se ha podido capitalizar, en la que se ha podido meter más dinero, pero el otro punto es que han empezado a surgir en zonas rurales inversiones no agrícolas que generan empleos. Si ustedes viajan por los Estados Unidos van a ver que mientras que aquí lo único que vemos es campo y muchas veces campo abandonado, en los Estados Unidos pues vemos un pueblito y después a los alrededores del pueblito hay supermercados, hay tiendas, hay fábricas, hay unidades productivas de todo tipo porque no ha habido problemas para hacer inversiones productivas. O hay plantas de procesamiento de los productos que se generan en el campo mismo. Vemos, por ejemplo, plantas empacadoras, congeladoras, etcétera, mientras que aquí en México, cuando avanzamos por el campo, lo que vemos es nada más o producción agrícola, o lo que es todavía peor, vemos propiedades abandonadas, propiedades que simple y sencillamente ya han sido dejadas de lado por sus propietarios, entre comillas, porque simple y sencillamente no encuentran forma de ganarse la vida con ellas. Creo que es muy importante que entendamos que para disminuir la pobreza en el campo, y esa es la pobreza que más duele en nuestro país, no vamos a lograr nada si seguimos incrementando los subsidios. Vemos que las organizaciones sindicales lo que están pidiendo es dennos más dinero para el campo está abandonado, nos dicen que queremos más dinero.
Bueno, el dar más caridad al campo no va a resolver el problema solamente se puede resolver con una mayor producción y en la base de todo este problema está la incertidumbre a la propiedad. Debo decir que yo siempre pues, había considerado que la forma de resolver el problema era a través de una modificación constitucional del artículo 27. Debo pues aplaudir, de hecho, la idea que está sugiriendo Juan Carlos Solís de poder hacer esto a través de la ley sin tener que pasar por la Constitución, con un cambio pues relativamente pequeño, debido a que tenemos tantos problemas serios constitucionales. Nos hemos dado cuenta que a veces es mejor darle la vuelta a la enmienda constitucional, porque si queremos hacer una enmienda constitucional, luego las cosas salen peor, ¿verdad?, cuando hacemos las enmiendas constitucionales. Pero lo que sí les puedo decir es que si no encontramos una forma en que se les reconozca nuevamente a los campesinos mexicanos los derechos de propiedad, y digo que se les reconozcan porque yo sí creo que ese es un derecho que habría que reconocer más que otorgar, no vamos a tener, de hecho, un despegue económico en el campo y por lo tanto vamos a seguir viviendo en la situación que tenemos en estos momentos. Países como cuando en los últimos años los economistas me decían, ve la situación de Brasil y ve cómo Brasil está teniendo una mayor tasa de crecimiento económico que México. Yo siempre dije, bueno, ¿qué partes de Brasil están creciendo y qué partes de Brasil no están creciendo? Y lo que nos dábamos cuenta es que en el sector de manufacturas, de hecho México ha crecido más, pero Brasil ha logrado un mayor crecimiento que México en dos sectores fundamentales. Uno de ellos es la producción de commodities, o sea, la producción de materias primas, particularmente minerales y metales que está vendiendo a China. Ahí nosotros tenemos también problemas en materia de producción minera que tenemos que ver, pero sobre todo porque Brasil tiene un muy pujante sector agropecuario. Brasil es un gran exportador de ganado, es un gran exportador de granos y tiene una enorme productividad en el campo que nosotros no tenemos. Pero también hay que ver que en Brasil una granja promedio tiene 500, tiene 1000, tiene 5000 hectáreas, mientras que con nosotros estrictamente hablando una unidad productiva irrigada con más de 100 hectáreas está violando la Constitución y como siempre los dueños encuentran formas de darle vuelta a la Constitución, pero siempre se sigue manteniendo una situación de incertidumbre jurídica que yo creo que nos hace muchísimo daño, a pesar de que algunos productores pues logran tener 2000, 3000 hectáreas a través de simulaciones como pues se ha hecho común en nuestro país. Tenemos que entender que los países que tienen una mayor prosperidad son países que han logrado defender también en mejor medida sus derechos de propiedad. Esto lo vemos también en México, lo vemos en muchos países del mundo. Según el Índice Internacional de Derechos de Propiedad, hay una enorme diferencia en el ingreso promedio per cápita entre los países que más importancia, que más protegen los derechos de propiedad y aquellos que no lo hacen. Los países que más defienden, en los que más se defiende la propiedad privada, tienen un ingreso promedio de $38,350 al año, mientras que los países en los que no se respetan los derechos de propiedad hay un ingreso promedio de $4,785. Estamos hablando de casi 10 veces más el ingreso promedio de los países que sí respetan la propiedad privada. En México prevalece la herencia del hecho, particularmente en el campo y no de derecho. Como no se puede dar una herencia de derecho en el campo, lo que hace pues, el ejidatario es que deja o vende de forma subrepticia la tierra que tiene o se la entrega a alguien que se va a hacer cargo de ella, pero esto significa también que no se harán las inversiones que se tienen que hacer. Esto me parece que hay que cambiarlo. El presidente Enrique Peña Nieto, al celebrar el aniversario número 98 de la Ley Agraria, este pasado mes de enero, dijo que hay que restablecer la fuerza y la rectoría del Estado para propiciar un derecho en orden, en legalidad y con justicia. Pero yo no creo que sea un tema de
recuperar la rectoría del Estado. No se trata de meter en la cárcel a los millones de campesinos empobrecidos y envejecidos que no tienen la posibilidad de vender sus tierras, y entonces lo que hacen es venderla por debajo del agua o utilizar algún subterfugio para poder sacar algún provecho de la tierra que tienen. Más bien lo que tendríamos que hacer como nación es garantizar los derechos de propiedad. Esta es la forma en la que podríamos incrementar de una manera muy importante la inversión privada en el campo. Es necesario exigir que se eliminen las restricciones a la venta de la tierra ejidal, pedir la derogación de los límites a la propiedad privada agrícola o modernizarlos por lo pronto. Quizás no debamos tener nuevamente una situación en que 50 familias controlan el 90% de la tierra, pero lo que tenemos ahora simple y sencillamente no ha sido una solución para la pobreza que agobia a tantos de los mexicanos. De manera que creo que la solución radica en cómo buscamos, en primer lugar, cómo convencemos de que el problema real del campo es la falta de derechos de propiedad, y en segundo lugar, cómo logramos esa transformación. Yo sí creo que tenemos que dar a conocer, que la gente entienda que la falta de derechos de propiedad en el campo es la razón fundamental de que la pobreza extrema en nuestro país se concentre en el campo. Pero si mientras tanto logramos que modificando como lo está proponiendo Juan Carlos, el artículo 23 de la ley agraria, pues logramos por lo pronto tener derechos de propiedad más sólidos en el campo, pues me parece que vamos a salir un poco más adelante. Hay un viejo adagio de Lao Tse que ha sido muy repetido, pero no por repetido se vuelve menos importante. Lao Tse decía que si quieres alimentar a un pobre un día, regálale pescado. Si lo quieres alimentar de forma permanente, regálale una caña de pescar y enséñale a pescar. Yo iría un paso más adelante. Si realmente quieres que este campesino, si realmente quieres que este pobre prospere y además genere empleos para su familia y para todos los demás en su comunidad, además de regalarle la caña de pescar, enséñale a congelar el pescado, industrializarlo y comercializarlo por todo el país. Muchísimas gracias.